lujosito. Ya, ahí quedó ya. Hola, buenas tardes a todos, a todas, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, Virginia, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, qué gusto saludarlos. Francisco, Marcela, Ángel, buenas tardes. Rebeca, vamos a esperar unos 2 minutitos más para iniciar. Que se vaya conectando la gente. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse este sábado. Realmente esperábamos 3, 4 gentes nomás un sábado en la tarde. Eh, bueno, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos todos, bienvenidos. Compadre, buenas tardes, compadre. Qué bueno que te conectas. Bueno, si quieres iniciamos el tema. Sí, Gracias a todos por conectarse. bienvenidos. Vamos a iniciar para ganar el tiempo. Bueno, bienvenidos a todos, a todas a este espacio. Voy a comentarles un poquito sobre las actividades que tenemos para estos meses que están en curso y que vienen. Aquí en la página de Budismo Libre, pues ya tenemos el programa de, de retiros, cursos y pláticas. Hoy estamos en esta plática, sábado 21 de marzo, pues hablando con estos temas de libros, de autores y libros con Lama Yeshe Rinpoche. Y bueno, pues es acordarnos que los días 21 tenemos esta cita. Tenemos el retiro espiritual budista en Cuernavaca, Morelos, del domingo 27 no, del viernes 27 al domingo 29 de marzo. El tema es Camino Profundo, Renuncia, Compasión y Sabiduría. Lo va a impartir nuestro maestro Kalama Sadak y Elisa García en el Centro de Retiro Casa Tepeyac. Aquí en el lado izquierdo pueden ver algunas fotografías del sitio y de actividades. Ya ha sido un lugar en el cual pues se han hecho ya algunos retiros. Para el mes de abril tenemos esta plática y el autor va a ser Thich Nhat Hanh. Recuérdense, el día 21 de abril a, a las 7:30 es nuestra cita. Tenemos también el retiro espiritual budista en Tepoztlán, Morelos, del viernes 17 al domingo 19 de abril. Del lado izquierdo vean algunas fotografías del centro, es el centro de retiros Villa María Inmaculada de Tepoztlán, Morelos. Y está bastante céntrico, se puede llegar fácilmente y pues estamos a pie de montaña. Vean este lugar tan lindo, tan apacible, y pues se puede trabajar muy bien en el retiro. En mayo tenemos nuestra plática con autores, con los libros del maestro Sangaharashita, perdón por la mala pronunciación. Y también tenemos este curso presencial intensivo en Cholula, Puebla, el sábado 16 de 10 a 7 de la tarde y el domingo 17 de 10 a 2 de mayo. Tema va a ser el arte de vivir bien, cultivando las 6 virtudes, lo va a impartir nuestro maestro Kalama Sadak y Narayana en el Centro de Desarrollo Casa Maitri en Cholula, Puebla. También este centro, cada año, ¿verdad? Hay un punto de encuentro y de reunión con nuestra sangre. Bueno, tenemos, vean en la parte de abajo, aquí en libros budistas, le hacemos clic y nos aparece
todos los textos que están en PDF y están ordenados en nombre alfabético. Aquí ya en esta otra pestaña están los de Lama Yeche, Lama Zopa Rinpoche, y pues están en orden de autor, para que puedan pues sentirse más seguros, más tranquilos de poder encontrar bibliografía disponible. Y bueno, diciendo esto, dejándoles bien cómo encontrar los textos, pues ya entramos en materia. Les decía, con esta serie que tenemos entre libros, y más bien es hablar de autores y algunas recomendaciones de textos, porque hay autores que tienen una amplia gama de textos que fueron y han sido publicados. Hoy este, se va a hablar de Lama Yeche Rinpoche. Y bueno, pues le cedo la palabra a nuestro maestro Kalama Sara. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias, hermana Pema, por la presentación y bienvenidos todas las personas. Prilla, qué gusto de verte, que nos están acompañando en este momento. Nomás recordarles lo que decía al final la hermana Pema. Ahora tomamos todos los días 21 de cada mes para platicar de un autor budista, de un autor ya sea clásico o ya sea de la actualidad, para que ustedes tengan más información de qué leer, qué libros leer y cuáles son los temas que les pueda interesar de estos autores. En enero vimos los libros del Dalai Lama y en marzo vimos los libros del Lama Zopa Rinpoche y hoy nos toca platicarles sobre la vida y los libros del Lama Yese Rinpoche, que es uno de los lamas, podríamos decir, muy importantes para el mundo occidental, lamas de origen tibetano. Y pues recordarles que la idea de estas reuniones de los 21 de cada mes, pues es profundizar estos autores. Vamos a ver 6 autores contemporáneos. Ya vieron que el mes que viene vemos a Thich Nhat Hanh, que muchos de ustedes ya conocen. Vamos a ver sus principales libros también. Después vamos a ver los libros de Shangarachita. Y así nos vamos a ir. Después vamos a ir libros de Tsongkhapa y cada 21 de cada mes. Pues muchas gracias a todos. Le comentaba yo a Pema que pues este 21 cayó en sábado. Y yo creo que ahí va a haber mucho menos gente. Que bueno que están todos ustedes aquí acompañándonos. De veras se los agradecemos. La hermana Pema y yo se los agradecemos profundamente su presencia y que utilicen este sabadito por la tarde pues para reflexionar y para estar aquí en contacto con nuestra sangha de los días 21 de cada mes. Pues entremos a materia. Como les comenté el mes pasado, recuerden que todas estas pláticas se encuentran también en nuestro canal de YouTube. En YouTube busquen ustedes conferencias gratuitas, así se llaman, y ahí las vamos subiendo todas. De ahí puedes ver la de enero, puedes ver la de febrero, hasta poder ver esta también, y te interesa hacer cierto repaso. Y también, como les decíamos el mes pasado, les recomienda que tengan papel y pluma ahí en sus manitas para cuando si les interesa o les llama la atención un libro, pues lo puedes apuntar. Y también como dijo la hermana Pema, ahí en nuestra página web tenemos bastantes libros en PDF, tanto de Lama Zopa Rinpoche como de Lama Yese Rinpoche. No tenemos todos los libros de ellos. Son los libros que hemos podido nosotros hemos podido capturar en el mundo de las redes de estos dos grandes autores que es Lama Zopa y Lama Yese. Bueno, entonces vamos a empezar para que no nos gane el tiempo nuestra plática. Ustedes saben, déjenme ubicarles primero lo que es el budismo tibetano hoy en día.
Es una escuela que fue conocida en el mundo occidental a partir del año 70 80, gracias a y eso lo vimos en enero, gracias a la presencia mundialmente reconocida del decimocuarto Dalai Lama, cuyos libros, insisto, vimos en enero. Y abajo, podemos decir, abajo de esta gran corriente, hubo dos personas que ya los dos murieron, Lama Zopa Rinpoche y Lama Yese Rinpoche, que vinieron podríamos decir, vinieron a reforzar, a acelerar, a integrar el budismo tibetano tradicional, clásico, con lo que podríamos llamar la psicología y la filosofía occidental. En el caso en especial del Lama Tupten Yetse, tuvimos una situación muy infortunada, muy poco halagadora, porque él muere a los 45 años. Él nació como en 1935 y murió en 1984 en Los Ángeles, California. Fueron 45 años lo que vivió Lama Yese Rinpoche. Y Yese Rinpoche, por cierto, fue el maestro principal, el maestro raíz de Lama Zopa Rinpoche, que vimos el mes pasado. Fueron 45 años, muy pocos, podríamos decir, de vida. No esperaríamos, Lama Zopa Rinpoche murió a los 84 años, pero pues la más, no sé si ya les conté una vez, creo que sí se los conté, que uno de los grandes problemas que tiene la población autóctona, la población autóctona del mundo, del país del Tíbet, o lo que era el país del Tíbet, es que sus pulmones están acostumbrados a respirar a 4.000 5.000 metros a nivel del mar. Cuando una persona con ese tipo de pulmones, con ese tipo de sistema respiratorio, lo bajas tú al nivel del mar, pues realmente lo metes al organismo, lo metes en un fuerte problema. El Lama Yese Rinpoche murió precisamente de un colapso pulmonar, ¿no? Y murió en Los Ángeles, California. Este, no pudo transitar, podríamos decir, de manera adecuada en lo que podemos llamar en la vida, pues más abajo de esos 4.000 5.000 metros a nivel del mar. Y sus pulmones pues colapsaron prácticamente aquí en nuestro mundo occidental. ¿Quién fue Lama Tupten Yese? Bueno, fue en 1959 el Ejército Popular Chino, de la República Popular China, liderados en aquel entonces por Mao Zedong, invade el Tíbet. Y esa invasión hizo que desde 1953 hasta 1959 miles y miles de tibetanos tuvieran que emigrar a diferentes zonas que estaban colindando con el Tíbet, principalmente a la India. Y en esas emigraciones, pues toca que emigra Lama Tupten Yese. Lama Tupten Yese fue podríamos decir, un estudiante de lo que se llama hoy la escuela Galupa, que es la escuela que dirige Lama Zopa Rinpoche. Y él fue lo que más se le reconoce a Lama Tupten, ahorita van a ver sus libros, lo que más se le reconoce a él, a Lama, de esos poquitos años que pudo dar, no dio más de 15 años de enseñanzas, pero dio muchísimas enseñanzas. Actualmente lo que es la FTMP, que en español sería la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, FTMP se llama, que fue el que fundó Lama Tupten Rinpoche junto con Lama Zopa Rinpoche.
De hecho, aquí en México tenemos varias centros del FTMP. La principal la tenemos en Guadalajara. Hace poco estuvimos allá con ellos. Estuvimos en un curso que se nos dio allí en Guadalajara. Y es la FTMP, pues es la organización que surgió con base a ahorita están más o menos en 45 países y están conformados con 180 centros diferentes en todos estos países, en el mundo occidental. Y tienen también un monasterio en la India que se llama el monasterio Copal, o Copán también se le llama. Este monasterio Copán es muy interesante porque fue el primer monasterio de la tradición del budismo tibetano que aceptó a personas occidentales. No, no solamente había tibetanos, aún hay, porque es un monasterio que actualmente existe. Si alguno de ustedes quiere irse a un monasterio y no sentirse muy fuera del mundo occidental, esta es una buena alternativa. Ahí está el monasterio de Copán, está en el sur de la India y actualmente tiene más de 1.000 estudiantes, casi todos occidentales de europeos, de América, alemanes, etcétera. ¿Qué más podemos decir de la Matuten? Bueno, además de formar la FPMT y de formar este monasterio de Copán, es muy interesante leer a Lama Yeshe Rinpoche, porque casi todas sus enseñanzas tenían la intención de integrar la sabiduría del budismo tibetano, integrarlo a la psicología occidental. De hecho, yo me atrevería a decir que el Lama Tupten Rinpoche fue el primer lama tibetano que conectó con la psicología y la filosofía occidental. Y este conecte, posteriormente, el decimocuarto Dalai Lama retoma estas nuevas relaciones del budismo tibetano con la psicología y la filosofía occidental. Y Dalai Lama pues le da la gran trascendencia eh, que hoy tenemos. Eh, ¿qué más podemos decir? Bueno, eh, actualmente se tiene un archivo de todas sus enseñanzas. Lama Tupten Yese, su nombre completo es Lama Tupten Yese, pero todo el mundo le decimos Lama Yese. Ese es podríamos decir, su nombre simplificado. Y actualmente hay un archivo de todas las enseñanzas que dieron estos dos lamas, Lama Zopa Rinpoche como tanto Lama Yese Rinpoche, y hay una estructura muy poderosa, podemos decir, en España, que lo comentamos el mes pasado también. Y todas esas enseñanzas de él están publicadas, están trabajadas y publicadas por una editorial que se llama Editorial Dharma. Editorial Dharma es una editorial española. Solamente en muy pocos libros de estos dos lamas no están producidos por la editorial Dharma. Pueden ustedes entrar a su página web, y le ponen ahí Lama Yese y les va a salir todos los libros que ahorita vas a ver de Lama Yese. Y les voy a comentar más o menos lo que trata cada libro para, si te interesa algunos de ellos, pues puedas tú adquirirlos. Es caro porque pues vienen de España. Los libros en sí en España no son caros por el transporte acá a nuestro país, pero vale mucho la pena tenerlo. Bueno, pues entonces empecemos, vamos a empezar. Y les voy a narrar el libro y los contenidos y las enseñanzas fundamentales. Espero no pasarme mucho tiempo, porque al final hice un ejercicio de platicarles las 10 tesis más influyentes del Lama Yese en el budismo en Occidente, porque creo que para eso se los voy a leer al final. A ver si.
espero alcanzar. Si no, le cortamos y leo los. Bueno, pues va recuerden que la pantalla, pues yo no sé cómo hacerle para que los libros se vean bien, pero se ven este no se quiere ver, ¿verdad? Tal vez Ok. quitar el fondo de pantalla. Ah, ¿y cómo quito el fondo de pantalla? Ah, En el, donde está lo de video, hay una flechita. Ahí ok, le hago clic y después puede decir quitar, desenfocar mi fondo o quitar fondo de pantalla. ahí está, ahí está. No, pero se ve borroso. Ah, Porque el está cuadrado, a ver, déjame quitar esto. desenfocar Ahí está. la esencia del budismo. Este es un librito, se llama Esencia del Budismo Tibetano. Es un libro que se los recomiendo mucho. Es, son 60 y tantas páginas, pero es de lo mejor que yo he leído en 60 páginas, lo que es la psicología y la filosofía del budismo tibetano. Se lo recomiendo muchísimo si quieres empezar a leer y a entender lo que es el budismo tibetano. El Lama Yese es un lama 100% tibetano. Eh, Como vivió la mayoría de sus años productivos, vivió en Occidente, él sí logra retomar un poco y logra, podríamos decir, desarrollar mucho de la psicología y filosofía occidental gracias a la convivencia. Y este es un buen libro para empezar con las lecturas de Lama Yese. Este lo voy a dejar para el final. Otro buen libro, eh, si te interesa la meditación bajo la óptica del budismo tibetano, es este que se llama Mente Silenciosa. También, todos son de la editorial Dharma, ¿eh? Este es un buen libro también. A ver, no se ve bien, ¿verdad? No porque tienes desenfocado el fondo. Hay que quitar esa opción de desenfocar el fondo. A ver, ¿dónde ando? Participar. A ver. Donde está la camarita de video, le haces clic a la pestañita Ok. y viene opciones, desenfocar mi fondo, mostrar avatar, encuadrar automáticamente mi video y es quitar la selección. Ahí Ahí está. lo vemos. Qué, qué relajos. Bueno, este es el libro, es un libro también cortito. Para mí es uno de los libros base de las meditaciones que hacemos. Es el libro sobre la mente silenciosa. Voy a empezar a platicar un poco las enseñanzas del Lama Yese. Lama Yese, su hipótesis principal es que nuestra mente, después esto se retomó de otros autores, pero él fue el primero que planteó la idea de que la mente es nuestro objeto de trabajo. Él decía, la mente es nuestra verdadera religión. Y religión aquí no está en función de la religión en términos de la unión de nosotros con una entidad divina, no. Religión aquí quiere decir el concepto de la unidad que nosotros podemos generar en nuestra vida, el concepto de integridad que podemos tener. Y de hecho, la mayoría de los libros de Yese están centrados en lo que llamamos la mente natural budaica, o lo que llamamos también la naturaleza de nuestra mente. Y una de las preguntas que el Lama Yese logra contestar de una manera muy sutil y muy exacta es: ¿qué es la mente? Ahorita vamos a ver unos libros donde él narra muy bien lo que es la mente. Pero si tu inquietud es estudiar la naturaleza de tu mente, o responder la famosísima pregunta que todo el mundo... Hay dos preguntas que nos hacemos en la vida en términos filosóficas y que de nuestro punto de vista como budistas, pues nosotros creemos que las respuestas más adecuadas están obviamente dentro del campus de la teoría budista, pero hay dos preguntas que todo el mundo nos tenemos que hacer. La primera es:
¿quién soy yo? ¿Qué es mi ser? ¿Quién soy yo? Y la segunda es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Y creo que estas dos preguntas hoy en día, en el siglo XXI, y todo lo que estamos viviendo hoy, en pleno siglo XXI, toda la crisis de identidad, la crisis de los valores, el problema de la violencia, el problema de la depresión, el problema de las ansiedades, el problema del burnout, el problema de todo lo que los filósofos hoy en día, fundamentalmente Shulan, hablan de nuestra sociedad totalmente digitalizada, totalmente descodificada, ¿no? Yo creo que mucho el budismo tibetano y el budismo en general tiene muy buenos pilares y muy buenas propuestas para poder trabajar este tipo de temas. Y Lama Tupten, lástima que murió en 1984, ya él desde los 70 de los 80 ya estaba hablando del tema de identificar el sufrimiento del occidental, del mundo occidental, como el sufrimiento básicamente de la ansiedad, ¿no? Que hoy en día pues es realmente una epidemia que nos ha estado invadiendo por todos lados la famosa ansiedad. Otro, sí, no, este no, ¿no? Otro buen libro. Estos libritos que les son chiquitos, son muy fáciles de leer y son muy, podríamos decir, muy entretenidos, están muy bien escritos, porque la gente que tradujo todas estas enseñanzas, Lama Tutén, por cierto, nunca escribió un libro, ¿eh? Igual que el Dalai Lama, ¿eh? El Dalai Lama nunca ha escrito un libro, que todos sus libros son enseñanzas orales, que sus grupos, sus trabajos, sus equipos de trabajo, esas enseñanzas orales las han traducido en libros, pero ellos no son productores de libros, son productores de enseñanzas orales, que es la tradición obviamente de todas las escuelas budistas, ¿no? Las enseñanzas. Pero este libro en especial a mí me llamó mucho la atención desde que salió de la editorial Dharma y es un libro que se llama Cuando ya no queda chocolate. Yo le hubiera puesto Cuando ya no queda más chocolate. Es un libro ideal para si tú tienes situaciones conflictivas o difíciles con apegos o con aversiones, con aferramientos. Este es un libro ideal. ¿Qué pasa? En este libro, por cierto, Lama Yese conoció a los Rolling Stones y aquí habla de la famosa canción de la insatisfacción de los Rolling Stones. Él la escuchaba y él aquí habla de esa canción de los Rolling Stones, de estar completamente en el proceso de la insatisfacción. Es un excelente, pequeño y genial libro para entrarte al tema de los apegos y al tema de las aversiones, obviamente, y al tema que es hoy en día también muy pululante en toda nuestra sociedad, que es el tema de la eterna insatisfacción en que estamos. Siempre insatisfechos con lo que nos pasa en la vida. Queremos esto y ahora logras uno y después quieres la otra, pues se llama cuando ya no queda, yo le digo que yo les voy a puesto cuando ya no queda más chocolate, ¿no? Porque el problema no es el chocolate en sí, sino cuando se acaba el chocolate, cuando ya no hay más chocolate, ¿no? Y es una metáfora que la Malle se trabajaba mucho. Él habla mucho del chocolate y habla mucho de los pasteles porque él veía que los occidentales somos unos adictos a estos dos, podríamos decir, productos culinarios, como es el chocolate y el pastel. Y se daba mucho cuenta de eso, pues de cómo nosotros estamos constantemente, que pan de dulce, que este chocolate, este pastelito, así nos va a pasar. Un excelente libro para el tema de la insatisfacción y para el tema de la pena. Ahora vienen ya los libros un poco más, de estos son los libros, podríamos decir, más coloquiales, muy ricos para que entres al tema del problema del sufrimiento, del apego.
desde el punto de vista del budismo tibetano y desde, podríamos decir, desde el punto de vista también de la psicología occidental. Si a ti te interesa, ahora me voy a ir un poquito hacia la filosofía. Si a ti te interesa el tema de la famosa vacuidad, que es el tema, miren, el tema del Sunyata o el tema de la vacuidad en el budismo tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Eh, Déjenme platicarles nomás alguna hipótesis que en este libro que se llama La realidad humana, de Lama Yese, se llama La realidad humana, es un buen, todos ustedes conocen, lo que es que no me quiero extender mucho porque tengo otro, son 12 libros los que les quiero platicar. Este libro es un libro que, podríamos decir, trata sobre los famosos tres sellos de la realidad. La mayoría de ustedes ya conocen lo que llamamos en la teoría budista los tres famosos sellos de la realidad, que es, pues, o sea, las tres, ¿cómo puedo decir? Las tres cualidades más destacadas de nuestra realidad se llaman impermanencia, insatisfacción e insustancialidad, ¿no? En sánscrito, estas tres sellos de la realidad se llaman anika, que quiere decir impermanencia y proceso o constantes cambios. La insatisfacción, que se le pone el nombre sánscrito de dukkha, ¿no? Recuerden que dukkha hace referencia y se ha traducido en la mayoría de los libros como sufrimiento, pero dukkha tiene más que ver con esta sensación de nunca estar a gusto, de nunca estar en paz con la vida, de siempre estar medios inquietos, medios peleados con las cosas que nos pasan, con las situaciones que nos pasan. Nos enfermamos y nos enojamos con la vida, y más cuando perdemos personas amadas, nos sentimos decepcionados con la vida. Todo eso se llama dukkha, ¿no? Que en términos muy castellanos podríamos decir que se llama la insatisfacción o el proceso del malestar existencial, si lo quieres poner así, en la filosofía occidental. Y el tercero, que es el que se trata más este libro, el tercer sello es el sello de la insustancialidad. Este tema de la insustancialidad es el tema más complicado, podríamos decir, en la epistemología budista, pero puede ser traducido a manera más sencilla. Lo único que quiere decir este concepto famoso en el budismo de vacuidad o en sánscrito sunyata, quiere decir simplemente no hay esencialidad en los fenómenos que vivimos. O sea, las cosas no tienen una esencia. Esencia como algo permanente, fija, definitiva y autónoma. A eso se refiere. Y aquí llama, el Lama Yesé lo trabaja muy bien el concepto, porque él no le llama mucho vacío, él le llama inexistencia. Y a mí me parece que el concepto, porque el concepto de vacío, cuando uno escucha enseñanzas sobre la vacuidad, nuestra mente, que es muy extrema, nuestra mente occidental es muy extremista. Nosotros vivimos en un mundo muy dualista entre bueno, malo, positivo, negativo, bello, bonito, amor, odio. Tendemos mucho podemos decir, a chacotear con estos extremos entre un polo y otro polo. Y el concepto de insustancialidad trata de que nosotros entendamos que no hay nada definitivo en el mundo, por lo menos en el mundo en que estamos viviendo. Y a mí el concepto sunyata me agrada más traducirlo simplemente como una ausencia. No es que no haya nada, o no es que exista nada, o que esté vacío, sino que está ausente de esencia. No es que no exista, cada uno de nosotros existimos. Existe Carmen, existe Jesús, existe Pema, ¿no? Pero lo que no existe en ellos, en nosotros, lo que no existe es
peneidad, no hay una jesuidad en Jesús, no hay una esencia que sea permanente, fija, definitiva. Y somos realmente un proceso que estamos en constante cambio, que nada de nosotros es definitivo y nada de nosotros es, podremos decir, autónomo a las circunstancias que estamos viviendo. Y este libro, si te interesa el tema sobre lo que es la realidad, es una excelente introducción al tema filosófico y podríamos decir social sobre qué es nuestra realidad, cómo vivimos nuestra realidad. Muy recomendable, también es chiquito, ahorita van los gruesos y vale la pena. Sí se requiere un poquito más de conocimiento, sí requiere un poquito más de categorías filosóficas del budismo, porque está es un libro que habla sobre Sunyata, sobre la vacuidad. Y aquí sí tenemos que tener un poquito más de... Hay otro libro, sí, el problema, un libro que es más reciente, por cierto, de ediciones más recientes, se llama el libro de Ego, Apego y Liberación. Este sí es el texto ideal para los temas de la egocentricidad, para el tema de los apegos y aferramientos, y para el tema que no lo hemos tocado todavía, porque lo tengo acá armadito en otro libro, para el tema de cómo liberarnos de esta impermanencia, cómo liberarnos de esta insatisfacción y cómo liberarnos de la insustancialidad. Miren, el Lama Yesé, ese lo recomiendo mucho también, y además es una edición muy bonita, la verdad, con una tipografía muy especial. A mí me gustó mucho, este lo acabo de comprar hace como 2 años, pero tiene una tipografía para los que tenemos problemas para leer. Está muy fácil porque tiene una buena tipografía de muy clara, podríamos decir. Para que los que no lo conozcan, este es Lama Yese. Aquí ya estaba en sus últimos años, ¿no? Fue qué lástima que millones no pudimos conocerlo, pues se nos fue mucho antes, muy temprano. Un buen libro para el tema del apego, para el tema del aferramiento y para el tema que no hemos tocado, les decía, de la liberación. ¿Qué plantea el budismo? Y aquí es muy importante ubicarse muy bien lo que es la práctica del budismo tibetano. Miren, eh, en varios libros, el Lama Yese, y como el Lama Zopa Rinpoche, y como mismo el Dalai Lama, tenemos aquí como un debate eh, en cuanto a cómo definir el budismo en general. Para algunos, el budismo se ha convertido hoy en día en una ciencia de la mente, así le llaman, como, como si ya hay una cierta culpa o una cierta vergüenza de poner al budismo como una religión o como una práctica devocional. Y entonces muchos budistas han optado no ocultar, sino han optado por definir el budismo como una ciencia de la mente, para que pudiese ser compatible y pudiese ser adaptable a la mente occidental. Ese es un camino que se ha tomado el mismo Lama, lo vamos a ver cuando veamos las 10 tesis de él. El mismo Lama Yese, en varios de sus libros, si lo puedes leer, vas a encontrar esta frase de que el budismo es una ciencia de la mente. Pero después en otros libros no dice eso. Lo que dice es que el budismo es es una filosofía y es una psicología de liberación. Y entonces, miren, el concepto de ver al budismo como una ciencia de la mente tiene más que ver con una búsqueda de hacer compatible
la experiencia, la experiencia milenaria del budismo con el pragmatismo occidental, ¿no? Esto mismo nos pasó con el famoso mindfulness. Todos ustedes saben que el famoso mindfulness que hoy existe, mindfulness para los negocios, mindfulness para los neuróticos, mindfulness para los deprimidos, mindfulness para los deportistas, mindfulness para las prisiones, todo este barullo de los mindfulness famosos o este tema que le llaman de la atención plena, se derivó fundamentalmente de dos fuentes. La primera fuente fue lo que llamamos en el budismo el Sutra del Satipatthana, que es el sutra que inicia, podemos decir, las bases de la meditación budista, y mucha gente mucha gente que trabaja la línea del mindfulness, toma las ideas que están ahí establecidas en el sutra del Satipatthana, o el sutra de los cuatro fundamentos de la atención plena, le quitan, le hacen un lado, podríamos decir, la experiencia devocional y religiosa, y la vuelven una técnica. Y entonces ya la presentan al mundo occidental, dicen, esto es mindfulness, ¿no? Tú practicas la atención plena, el presente es lo único que existe, y se desligan completamente de la pedagogía, de la religión y de la filosofía que está envuelta la experiencia del mindfulness, desde el punto de vista budista. Miren, este es un tema muy delicado, con muchos conflictos, decir que si está bien, si está mal. Yo creo que los dos caminos son válidos. Claro, nosotros como budistas vamos con el camino del budismo como toda una concepción de vida que incluye psicología, filosofía y religión. Y hay otras personas que pueden tomar del budismo. Es como cuando tú vas a un restaurante. Tú vas a un restaurante y no pides espero, ¿verdad? No pides toda la carta del restaurante. No, vas y te fijas qué es lo que te gusta y pides de las 8 sopas, pues pides una. De las 15 ensaladas, pides una. De los 35 platillos de comida, pides uno. Esto es más o menos parecido. Hay personas que del budismo van a extraer, pueden ser psicólogos, filósofos, pueden ser terapeutas, pueden ser psicoanalistas, psicólogos, etcétera, no importa, pero pueden absorber ciertas enseñanzas porque el budismo lleva 2500 años estudiando el mundo interior de los humanos. Claro que tiene un montón de herramientas y claro que tiene un montón de enseñanzas y claro que tiene un montón de prácticas referidas al mundo interior, que es el mundo interior que casi todos nosotros hemos abandonado. En esos términos, yo siento que es válido a veces, si a ti te choca la religión, como a la mayoría de los occidentales, si tú ya tienes un conflicto con la religión, pues métete al budismo y visualízalo como una ciencia de la mente, como dice Lama Yeshe. Pero no esperes, si vas a leer un libro budista, pues no esperes que sea una experiencia parecida a leer un libro de psicología clínica, de psicología o de autoayuda, de superación personal. Porque en fin de cuentas, tanto el Dalai Lama como el Lama Zopa Rinpoche, como el Lama Yese, pues les surge de sus poros la visión religiosa del budismo tibetano. El gran problema que plantea esta situación de definir el budismo tan mediocremente como una ciencia de la mente y dejarlo ahí como una ciencia de la mente y quererlo compaginar con la psicología clínica occidental para que los occidentales podamos aceptar ciertos principios del budismo sin ser completamente budistas. El problema es que matas el sentido más profundo que tiene el budismo,
que es liberarnos del samsara, liberarnos del sufrimiento y liberarnos de la muerte y de liberarnos de la impermanencia. Matas lo fundamental del budismo, que es liberarnos del samsara. Y ese es un grave problema, porque entonces, si agarramos pedacitos del budismo y lo mezclamos con otras cosas y le quitamos esta enorme propuesta de liberación, que en sánscrito por cierto se llama Niroda, ¿no? Le estamos quitando, podríamos decir, la fortaleza más poderosa que tiene el budismo, que es tener una visión utópica, una visión lúdica de cómo podemos salir nosotros de esta enorme rueda cíclica, enorme experiencia de sufrimiento que tenemos. Bueno, ya le voy a parar aquí para, no, para darles los últimos dos libros que quiero hablar. Hay muchos más de él, ¿eh? Entren ahí a las ediciones Dharma y pongan ahí Lama Yeshe para que vean todos los libros. Yo escogí de los, todavía me faltan de allá otros 6, 7 libros, escogí los que se me hicieron a mí los más importantes. Para cerrar y terminar y poder leerles las tesis del Lama, las 10 tesis del Lama Yese. Hay dos libros de él que son fundamentales. Ya si tú ya leíste algo de esto y ya traes ciertos antecedentes conceptuales y ciertas categorías y ciertas propuestas de lo que llamamos nosotros del Buda Dharma, hay una idea fundamental en el budismo que complementa un poco lo que estábamos diciendo hace unos momentos. Las dos grandes fuerzas del budismo se llaman sabiduría y compasión. Indiscutiblemente, todos los budismos, sea tibetanos, coreanos, vietnamitas, sean magrayanas, theravadistas, mahayanas, etcétera, lo que sea, plantean la hipótesis o la idea de que el budismo es una barca donde nos subimos nosotros y remamos con dos remos, el remo de la sabiduría y el remo de la compasión. En sánscrito, sabiduría se dice prajna y compasión, como todos ustedes ya saben, se dice karuna. Y hay dos libros del Lama Tupten que me parecen a mí magníficos para realmente estudiar lo que es la compasión en el budismo y lo que es la sabiduría en el budismo. Déjenme comentarles más rápidamente cómo el budismo trabaja estos dos grandes conceptos. De hecho, nosotros podemos definir hoy en día el budismo como una práctica de vida para cultivar sabiduría y compasión. Con eso es más que suficiente una buena definición. Compasión en el budismo es lo que dice el concepto. Compasión quiere decir acompañar con pasión. Eso es lo que quiere decir compasión. Acompañas con pasión. Acompañas con pasión a una persona que está sufriendo. Esa es la compasión. Y en sánscrito es muy hermoso el concepto del sánscrito porque se llama karuna. Y karuna es una palabra sánscrita que quiere decir empatía, solidaridad, integración, identificación y ganas de hacer algo. Meta es un concepto podríamos decir sociológicamente hablando, es un concepto que está relacionado con el concepto praxis. Es decir, Karuna es un pensamiento que nos involucra en querer acabar con el sufrimiento de los demás, en querer superar las causas que están produciendo sufrimiento en los demás. Y a eso se le llama Karuna. Y el libro, que es ideal, y más si tú estás metida en la cuestión de la salud, en la cuestión de la enfermedad, en la cuestión de la muerte, como es una experiencia de vida. El libro pero estos dos libros sí están gruesos, ¿eh? El libro es un libro maravilloso.
Si yo se lo recomiendo mucho a los médicos, a las enfermeras, se llama Curación Definitiva. Y el subtítulo es El poder de la compasión. Realmente es uno de los, podríamos decir, de los mejores libros que yo he leído en el mundo del budismo, no más tibetano, del budismo Chan, del budismo Zen, ¿cierto? Sobre el concepto de la compasión. Porque aquí la compasión está completamente comprometida a liberarnos del sufrimiento. Y todos sabemos que uno de los sufrimientos más, bueno, que los sufrimientos más, más profundos que vivimos como seres humanos, pues es, uno, la muerte, obviamente; dos, la enfermedad; y tres, el envejecimiento. ¿No? Son podríamos decir, las tres experiencias más significativas que vivimos nosotros en términos de, estoy hablando casi del sufrimiento bruto, de casi el sufrimiento físico, ¿no? El sufrimiento corporal. Y aquí Lama Yesé realmente nos, y es yo diría casi una Biblia para poner en práctica lo que es la compasión, ¿no? La compasión es, como dice aquí la Yese, es curar el sufrimiento de uno y de los demás, ¿no? Y habla mucho él, por cierto, del concepto de la autocompasión. El segundo libro de esta categoría que hablábamos de la compasión y la sabiduría es la sabiduría en el budismo, de nuevo a tomarse lo que comentamos hace unos minutos. La sabiduría en el budismo, que se llama prajna, quiere decir fundamentalmente ver las cosas tal y como son. Y este es un concepto que todo el mundo escuchamos mucho en el budismo: ver las cosas como son. Y ver las cosas como son, pues tiene miles de repercusiones. La primera de ellas es que tratemos de evitar proyectar nuestros estados mentales a la realidad. Porque nosotros lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es como si nosotros tuviéramos una mente que proyecta, y constantemente estamos proyectando los colores y las situaciones que estamos viviendo y las proyectamos a la realidad, y creemos que la realidad son nuestras proyecciones. A este vicio que tenemos de proyectar a la realidad nuestros estados mentales le llamamos ignorancia. La ignorancia en el budismo no es que no leas libros o que la gente no sepa leer o escribir. La ignorancia en el budismo es cuando tú distorsionas esa realidad proyectando tus estados mentales a las circunstancias que están viviendo tú a tu alrededor. No, cuando estás triste tú, y entonces toda la realidad se te aparece en tu mente como triste. Estás muy alegre tú, y entonces toda la realidad aparece con mucha alegría. Estás deprimido tú, y pues toda la realidad se te aparece como depresión. Cuando te pase eso, cuando tu mente se proyecte como un proyector de cine, se proyecta la realidad, eso se llama ignorancia. Y entonces la sabiduría, por ende, pues es lo contrario. Es cuando nosotros dejamos de estar proyectando nuestros estados mentales, nuestros estados emocionales, nuestros estados sentimentales a esa realidad. Rompemos el círculo vicioso de la ignorancia, de la proyección de nuestros estados mentales y emocionales y sentimentales a la realidad, y comenzamos a ver la realidad tal y como es. Y aquí viene déjeme sacar el otro libro. Y aquí viene de por qué Lama y Sopa Rinpoche también lo hizo mucho, porque en el budismo tibetano occidentalizado, pues como llama, porque en el mundo tibetano no se usaba este concepto. ¿Por qué Lama Yese y Lama Sopa Rinpoche eran unos férreos críticos al concepto de ego? Porque el ego es tu cámara que proyecta tus estados mentales en la realidad. ¿Crees tú que tu existencia está como embarrada, está como dominando todas las circunstancias de tu realidad? Yo estoy triste porque la realidad es triste. Yo estoy deprimido porque toda la realidad es deprimente. Yo estoy feliz porque toda la realidad es muy feliz, ¿no? Esta enorme egocentricidad que tenemos
de creer que la realidad está reflejada por nuestra mente. Y este es el problema del ego. Precisamente este libro del ego, que ya les había platicado, el ego, el apego y la liberación, habla mucho de este problema, de cómo nuestro ego nos hace la mala jugada de creer que nuestros estados mentales son los estados de la realidad. Y aquí este es el problema básico epistemológico y podremos decir casi psicoanalítico de cómo nosotros capturamos, entendemos la realidad según nuestros estados mentales. Y cuando hablo de estados mentales, yo lo hago así, pero estoy mal. Cuando nuestros estados mentales y emocionales, ¿no? Desde la mente y las emociones, ¿no? Constantemente. Y uno de los libros para romper esta visión egocéntrica de la realidad, que por cierto es una de las causas fundamentales de nuestro sufrimiento, porque nosotros sufrimos mucho en este proyectar constantemente nuestros estados mentales a la realidad, es este. Se llama Claridad y Vacuidad, del Lama Tuteñez, que además también es una edición muy bonita, por cierto, también. Si tú quieres entrar al tema de Sunyata, al tema de la vacuidad, al tema de cómo entender la realidad de manera más objetiva, más clara, más sabia, más hábil, más objetiva, más ecuánime, ¿no? Este es el libro. Pero este libro sí podríamos decir ya es de los libros, podríamos decir, a nivel de posgrado en toda la literatura que se ha producido y se sigue produciendo, por cierto, ¿eh? Los archivos del FMT de sabiduría del Lama Zopa Rinpoche y ese Rinpoche siguen sacando, tienen ahí millones y millones de, 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 de textos, de enseñanzas que dieron los dos lamas y siguen produciendo libros de ellos. Este es un excelente libro, se lo recomiendo mucho. Si tu tema es la cuestión de la realidad y cómo interpretar esa realidad. Cierro ya, déjenme ver no, pues ya, 8:30. Cierro ya nomás les voy a leer un poquito las 10 tesis del Lama Yese, un poco para estas tesis. Yo lo que quise hacer es sintetizar todas las lecturas y todos los libros que en español, porque hay mucho más libros en inglés, el Lama Yese, pero en español, pues en español, gracias a la editorial Dharma, tenemos muy buenas ediciones y no estamos nada en términos de español atrasados con los libros en inglés de tanto Lama Zopa Rinpoche como Lama Yese Rinpoche. Bueno, va mi lectura puntual de las 10 tesis. Espero que cada uno de ustedes las pueda absorber. Ahorita no más absórbelas. Este, te puedes sentir un poco inquieto y decir, ok, a ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? En la primera tesis, que la vamos a ir modificando, no son absolutas ni nada. La primera tesis de ellos fue el budismo como una psicología de la mente. Y recuerden que mente en el budismo se llama Chitta. Y Chitta no solamente quiere decir mente cerebral, quiere decir emociones. Entonces, cuando hablamos de mente en el budismo, hablamos de pensamientos y emociones y sentimientos, ¿eh? No veas la mente cerebral, también ve la mente del corazón, ¿no? El budismo como psicología de la mente. Lama Yese enseñaba que el budismo es esencialmente una ciencia introspectiva que analiza la mente, las emociones y el sufrimiento humano. Segunda tesis. La mente crea, ojo con esto, la mente crea la experiencia de la realidad. La mente no crea la realidad. Ojo, porque con la onda del New Age, esto se ha vuelto una pachanga. La mente no crea la realidad. La mente lo que crea es tu experiencia que tú tienes de tu realidad. El modo en que tú, que tú vives esa realidad. Y esta segunda tesis dice, la mente crea la experiencia de la realidad. Según sus enseñanzas, el sufrimiento
no surge principalmente, no únicamente, no surge únicamente de las circunstancias externas, sino de la forma en que tú interpretas la realidad, en que tú reaccionas a esa realidad. Ojo con esto, ¿eh? Fundamental. Aquí, para los que están estudiando un poco el estoicismo, los estoicos, aquí vas a encontrar un gran, enorme unidad con los estoicos, ¿no? Porque esto es lo que planteaban los estoicos, que nuestro sufrimiento depende de la manera en que interpretas la realidad. Tercera tesis. El ego construye, el ego es una construcción de nuestra psicología, de identidad. O sea, el concepto de ego es un concepto del siglo XVIII. No se usaba en el budismo clásico, esto hay que tenerlo muy claro. En el budismo clásico se usaba el concepto de Atman. Atman es el concepto que después se tradujo en el mundo occidental como alma, ¿no? Eso es lo que se usaba. Y ya en el siglo XVIII y más en el siglo XX, este Atman lo convirtieron los traductores, los maestros budistas ya occidentalizados, lo convirtieron en el concepto de ego. ¿Y qué dice del ego el Lama Tupten? Esta sí es una definición de él. Dice, el ego es una estructura mental basada en los hábitos de los apegos, el miedo y la esperanza. El ego es una construcción mental, ojo con esto, basada en nuestros apegos, en nuestros miedos y en nuestra esperanza. Reconocer al ego es reconocer al el verdadero enemigo que tenemos en nuestra vida, porque este ego es el que este ego se convierte en tu proyección de la realidad, se convierte en tu proyector, es el que proyecta tu película. Si tú eres una persona centrada en tu ego, toda tu película existencial, toda tu película vivencial va a estar proyectada por el ego. Por eso el Lama Tupten y Lama Sopa Rinpoche eran unos críticos furiosos al ego, porque el ego es el responsable del modo tan equivocado que interpretamos la realidad. Cuatro. Y este sí podemos decir ya es un mundo más para nosotros los occidentales. Espiritualidad sin necesidad de adoptar la cultura tibetana. Lama Yese afirmaba que el budismo puede practicarse sin volverse culturalmente tibetanos, permitiendo su adaptación a sociedades modernas. Hace un año, nosotros estuvimos en varios centros budistas en España y a mí me daba mucha curiosidad y mucha ternura, pero también mucha decepción, ver que muchas españolas y españoles se vestían para ir a los eventos que nos invitaron, se vestían de tibetanos, con ropas tibetanas. Ya me decía, pues qué ridículos. Y pues yo dije, bueno, pues, está bien, porque además es una ropa muy bonita, ¿no? Es como los extranjeros que se visten de rancheros, pues, o de mariachi, ¿no? ¿Sabe? Pero pues, eso es como es como otra crisis de identidad, ¿no? Te quitas una identidad para ponerte otra que ni es tuya tampoco, ¿no? Porque tu ego no es tu identidad, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ser o seguir el budismo tibetano no quiere decir que te vistas como tibetano, ni que tengas tu casa como los tibetanos, ni nada. Ahí hay una confusión muy clásica de cómo construimos nuestras identidades, ¿no? Es muy chistoso. Pero y nada, por eso en el monasterio que les comenté de Kandam, la gente no se viste como tibetano, va como occidentales con sus camisas, sus Levi's, etcétera. Pero esto es secundario. 5. La meditación como entrenamiento mental. Esa también es idea propia de él, ¿eh?
Dice, la meditación es una herramienta práctica para transformar nuestros patrones mentales negativos. Patrones mentales negativos que son causas de nuestro sufrimiento, que son causas de nuestros conflictos, que son causas de nuestros corajes, que son causas de nuestra ira. ¿No? Estos patrones mentales no pueden ser transformados solamente con el intelecto, sino tienen que ser transformados también con la intuición. Y la práctica de meditación en el budismo tibetano es precisamente transformar estos patrones mentales negativos. Es decir, un patrón mental negativo es todo aquello que te hace sentir mal. Descomplícate la vida. Todo aquello que te hace sentir mal, tanto física como emocional, como sentimentalmente, es un patrón negativo. Y la práctica en la meditación, desde el punto de vista del Lama Tupten Rinpoche, es convertir esos patrones mentales negativos en patrones mentales positivos. Ahí tienes una buena definición de lo que es la meditación, ¿eh? No es sentirte bien, mucho menos salirte de la realidad, es transformar tus mentes negativas en mentes positivas. Sexto, y aquí sí viene la riqueza, podría decir, tanto de Lama Zopa Rinpoche como de Tupten Rinpoche. Lama Tupten quizá fue el primer lama tibetano que vivió en Occidente, que logró crear un verdadero diálogo entre la psicología moderna y el budismo tibetano, mostrando, porque de eso se trata, mostrando que las enseñanzas budistas ofrecen un mapa extremadamente sofisticado de lo que es la mente y lo que son las emociones. Algunos de ustedes han estado con nosotros en cursos, han estado con nosotros en retiro y saben perfectamente qué es, qué tan sofisticado y complicado son nuestras estructuras mentales y no se digan nuestras estructuras emocionales. La séptima tesis del Lama Tupten que podríamos plantear se me hace muy rica, se me hace muy interesante, es que la compasión para Lama Yese, ese es tipo muy propio del Lama Yese, ¿eh? La compasión del Lama, decía Lama Yese, la compasión es pura inteligencia emocional. Para los que han leído muchos estos libros de inteligencia emocional, para el budismo, la compasión es inteligencia emocional. Es decir, es un modo de vivir de manera más suave, flexible, alegre y contento la vida que tenemos. Ser compasivo es ser inteligentes emocionalmente. Y de hecho, mucho de podría decir, de la concepción que se tiene del budismo tibetano es que la compasión es la verdadera base para liberarnos del sufrimiento. La octava, que es en general, no nomás del Lama, pues del Lama Tupten, es, pero él era promovía mucho. De hecho, hay un libro que aquí lo tenía yo, para los que les interese este tema. Es el tema octavo, la tesis octava dice, el potencial iluminado lo tenemos todos los seres sintientes. Lama Yese insistía en todas sus enseñanzas que todos los seres tenemos el potencial búdico y que ese potencial búdico es un potencial universal, que todos los seres humanos podemos desarrollar sabiduría y compasión. Cuando se habla de potencial búdico, lo único que estamos diciendo es que todos nosotros tenemos todas las características y las cualidades suficientes para desarrollar la compasión y la sabiduría. Y uno de los libros, aquí lo tenía al ladito, que les recomiendo mucho si quieres tú, a esto le llamamos Maha Mudra o el gran signo. ¿No? Y uno de los libros del Lama Tupen Yese preciosos con este tema específico de la naturaleza del Buda, ¿no? Lo que llamamos la naturaleza innata de nuestra mente, es este libro se lo recomiendo también editorial Dharma, que se llama Mahamudra.
Es un excelente, esta fue un retiro que tuvieron en Francia con Lama Tuten Yese, fue un retiro de 5 días donde se habló exclusivamente del famoso Mahamudra. 9, las 9 tesis, la novena tesis de Lama Yese. Podríamos decir educación espiritual estructurada. A través de la FPMT, FPMT fue una de las primeras órdenes occidentales que iniciaron un programa sistemático de estudio de psicología y filosofía budista. Y eso lo coordinó Lama Tuten Rinpoche. Y la última tesis que podemos tener ya para terminar y dejar un espacio ahí para los que tienen dudas o quieran platicar algo, es la tesis de transformar nuestra vida cotidiana en una práctica espiritual. Lama Yese enseñaba que el budismo no debía quedarse en el templo o en los retiros o en los cursos, sino convertirse en una forma consciente de vivir, trabajar, relacionarnos con los demás y morir. Y si lees 2, 3 libros o los 4, 5 libros algunos que los narramos ahora, te vas a dar cuenta que Lama Yese insistía mucho en que el budismo no debe de estar separado de nuestras prácticas cotidianas diarias que hacemos cuando trabajamos, cuando llegas a tu casa, cuando estás cocinando, cuando estás bañando, cuando estás trabajando, cuando estás yendo al cine, etcétera. Esta es una idea muy, muy, muy propia también de Lama Yese. Bueno, pues hasta aquí lo dejaría para a ver si hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer y ya para irnos a descansar este sabadito. Muchas gracias por su escucha y su estancia aquí, ¿no? Te dejo la palabra, Pema. Gracias. Pues bien, la invitación es si tienen algún comentario, puedan abrir sus micrófonos. Aquí hay agradecimientos a las lecturas que nos mostraste. Hay una pregunta de Ángel Martínez, que cuando hay un curso no retiro en la Ciudad de México. Es micrófono, nada más. Sí, ahí les pido el favor que entren a la página que enseñó nuestra hermanita Pema. Dice programa de cursos, programa de retiros, cursos y pláticas 2026. Le das clic ahí. Sí tenemos un curso todavía más aquí en la Ciudad de México, en Ágora Atlanta. No, no me acuerdo qué mes, la verdad, pues pero sí hay un curso todavía aquí. Ahí lo pueden averiguar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Y bueno, Sí, yo tengo unas preguntas. Francisco, adelante. Bueno, es que, bueno, no son de lo que vimos ahorita, sino de que en la anterior mencionaron el libro de cómo practicar el Dharma. Y bueno, pues soy muy nuevo en lo del budismo. Y pues me puse a leer el libro, pero tiene como algunos conceptos, como, no sé, pues, como muy teoría, que no, pues no entiendo. Y no, ¿hay algún libro en el que pueda leer? Como que para ver más como lo teórico. Pero, Por ¿qué ejemplo, y conceptos de los de, ajá, por ejemplo, que dice de las pujas, no sé qué son las pujas, son o ceremonias? de la, Pujas es ok, un concepto sánscrito que quiere decir ceremonia. ¿Qué otras? Ahorita te resolvemos los problemas, no te cuidado. sí, y por ejemplo, o sea, de práctica tántrica, ¿a qué se refiere? El budismo tántrico es el budismo que utiliza elementos, podríamos decir, cósmicos, como es el agua, el fuego, la tierra y el agua, para hacer procesos de purificación. Y utiliza Ok, conceptos cosmológicos como dioses y semidioses. Es una rama del y- budismo mahayana. mm, Bueno, no, sí, bueno, pasa, también, bueno, menciona también no sé, como que de entender de que, mm, del karma que tienes
puede ser también de tus vidas anteriores. Sí, Ajá, sí. pero y bueno, y habla de, bueno, así como de la reencarnación, ¿no? Pero, ¿y cómo puedo ver más sobre eso? O sea, cómo lo maneja el budismo, no sé. Igual de eso me gustaría saber. O también menciona mucho de los yogi. Sí, los yogis. Ajá. Y, mm, bueno, otro importante que era, porque como cada capítulo te explica y Ajá. te da como una meditación, pero por ejemplo en la primera dice, no sé, no es como, bueno, yo siento que no es como de que me siente y me ponga a meditar, ¿no? Porque como que explica que tienes que visualizar ¿cómo dice? A Guru Shangyamuni. Bien, Francis, Y, te voy a hacer una propuesta. Nosotros cuando empezamos a estudiar el Dharma, que es una psicología, una filosofía, una religión muy diferente a los que tenemos acostumbrados, no trates de explicarte todo. En un libro no te va a explicar todo y no te compliques con conceptos que no puedas procesar ahorita. Déjalos a un lado y tú sigue leyendo. Eh, Porque el budismo tiene muchas sutilezas. Pues estás leyendo algo que tiene 2500 años de tradición. ¿Sí me entiendes? Entonces procura entender lo que puedas entender ahorita y date tiempo y date paciencia. En la medida en que vayas leyendo otros libros, vas a ir entendiendo mejor, ¿vale? Y usa el GPT o el Google. ¿Qué es karma? Pues ponle ahí karma, pum, te va a salir una frasecita. Si no, ya entenderlo un poquito, ya lo vas a ver. ¿Qué es la reencarnación? Pum, te va a salir un poquito. Pero no te bloquees por que no entiendes cierto. Nosotros tenemos 30 años y todavía no entiendo a veces yo ciertas palabras y los conceptos se me complican todavía. Entonces, si estás empezando, empieza con un gran volumen de incógnitas y dudas que te van a quedar, pero no te preocupes, con el tiempo, estás joven, con el tiempo vas a... Hay otro libro que te voy a recomendar que lo vamos a ver el mes que viene, que es este, mira. Te lo recomiendo mucho que lo leas. Se llama El corazón de las enseñanzas budistas. Este sí es un libro, podría decir, para principiantes. Te va a explicar conceptos por conceptos las cosas, pero te lo recomiendo mucho. Es el que vamos a ver, Thich Nhat Hanh lo vamos a ver el mes que viene. Vamos a ver, no nomás este, vamos a ver muchos libros de él, pero es un buen libro para el momento en que estás tú ahorita. Y no te frustres ni te desesperes por no entender un concepto. Déjalo en paz y tú síguele. Vas a ver que con el tiempo vas a tener mucha más agilidad y mucho más familiaridad con estos conceptos. Pues no estamos acostumbrados, estás conociendo algo nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendiste, Francisco? sí, sí, muchas gracias. No, Sí, no, y bueno, de la meditación, o sea, sí las puedo hacer aunque no haga lo que sí, dice ahí. tú hablas, siéntate y no, es que visualización, ahorita la visualización, yo no sé por qué libro está ahí, pues no me acuerdo yo realmente qué dice en el Facebook, pero tú siéntate a meditar y siéntate tus 15 20 minutos, sin visualizaciones ni nada, tu respiración, tus sensaciones, y ya, todo Vale, sí, tranquilo, todo despacio, tienes mucho tiempo. sí, sí, Grace. Bueno, Pues aquí tenemos ya varios agradecimientos por las recomendaciones. Pues ahora sí como que programarnos para este 2026, que los días 21 estaremos aquí en estas recomendaciones de autores y textos para ir continuando con nuestro conocimiento y nuestra práctica del Dharma. Sin olvidarnos justamente de lo que nos está recordando Francisco, de la meditación teniendo esa intención, cuidado de nuestra postura y respiración, volvámonos contempladores de nuestra experiencia, ¿no? Y eso sí, ser constante. Esa es la invitación y nos veamos aquí los días 21. Les agradezco mucho, que descansen. Gracias, maestro. Y gracias a nos todos y buenas noches, gracias, Tema, como siempre. vemos. Leo, Leo.
Nos vemos, compadre. Gracias, 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 Francisco. Hasta luego, buena noche. Priya, bonita, Tami, buenas noches. Vera, Georgina, Graciela, gracias, Georgina. Dios, Buenas noches. buenas noches.